Antes de que empiece la clase me tomo un segundito y hago unas cosas que nos parecen importantes por parte del Centro de Estudiantes. Yo soy Sofi, soy compañera del Centro de Estudiantes, aunque no tenga la remera porque me la olvidé en mi casa. Em, y queríamos pasar a contarles unas cosas nomás de por qué tenemos este espacio hoy y demás. Nosotros con la Jaureche hace 2 años, cuando empezamos en la facultad, empezamos un programa que se llama Avanzamos Todos, que la idea es poder acompañarnos por el lado académico, porque sabemos que en la facu hace mucha falta, porque las materias son complicadas, sobre todo si acá hay gente de primero, que imagino que serán la mayoría. em, Saben que a veces es muy difícil arrancar la carrera solo y por eso la idea es poder acompañarnos entre compañeros, valga la redundancia, para poder hacer estas cosas un poquito más fáciles, por ejemplo, con encuentros como este, con profes, pero también con los compañeros que hacemos, los encuentros que hacemos con compañeros para las materias de manera quincenal o para los demás parciales. Contarles también que además de los repasos antes de los parciales, antes de los finales, los recuperatorios, también tenemos otras cosas, como por ejemplo material físico en la mesita que pueden pasar a buscar, o el canal de YouTube donde subimos la mayoría de los repasos que quedan grabados. Estoy casi segura de que este no se va a poder grabar, pero ahora agarro la compu y veo si lo puedo resolver. Y también tenemos una carpeta de Drive con recursos de las cátedras que han quedado de la pandemia o de otros años, PowerPoints, fichas y demás, que también sirven un montón para estudiar. La idea es también en esos espacios poder encontrarnos, siendo que muchas veces no estamos teniendo tantas clases por la situación complicada que estamos viviendo a nivel nacional, y por eso también es más valioso todavía que los docentes puedan tomarse este tiempo como se tomó la UTI hoy, para poder acompañarnos con las dudas que tenemos y demás, porque la falta de clases también nos afecta un poco en ese sentido. Con todo esto dicho, gracias de vuelta, Lauti, gracias a todos ustedes por haberse sumado un domingo a las 10 de la mañana. Voy a estar acá por cualquier cosa, hablan fuerte y yo escucho. Y bueno, arranquen nomás. Buenísimo, gracias Sofi, gracias a la Jaureche por organizar este grupo e invitarme. Eh, bueno, vemos que somos un montón para repasar para mañana, para el parcial, o para esta semana, no sé cuándo tiene cada uno. Eh, bueno, la idea es eso, hacer un repaso de los contenidos que entran en el parcial de prácticos. Eh, por el tiempo que tenemos y bueno, un poco la idea es eso siempre que se hacen estos grupos de estudio, es hacer un repaso bastante breve de cada autor. La idea es que yo vaya contando qué dice cada uno, suponiendo que ya algo habrán leído a esta altura. Eh, Voy a hacer un breve resumen de cada uno de los autores y ustedes interrúmpanme, levanten la mano, prendan el micrófono o escriban en el chat para hacer cualquier pregunta. Pero bueno, la idea es un poco eso. Voy a ir repasando en orden los autores que entran en el parcial, eh, y cualquier consulta la pueden hacer. ¿Les parece? Hacemos eso. Ahí está. Bien. Eh, bueno, creo que por el tema de los paros, de las pocas clases que hubo, en la mayoría de las comisiones no entran todos los autores del programa, no entran los 5 que originalmente estaba pensado: Descartes, Hume, Kant, Hegel y Marx. En la mía por lo menos no entra el último, no entra Marx. Sé que en algunas tampoco entra Hegel, ven solamente los 3 primeros. Eh, Así que bueno, vamos repasando los primeros y ustedes vayan diciendo si les sirve y hasta dónde quieren ver. Les pregunto, alguno responda por favor si en alguna comisión van a ver Marx o no, van a rendir Marx o no. Es la de filosofía. Es la de filosofía. Ninguno llegó hasta ahí. No. Bueno, bien. Veremos entonces los 4 primeros. Descartes, Hume, Kant, y en algunas vimos también a Hegel. Bueno, vamos con eso entonces. Bueno, empezamos con Descartes entonces. Eh, Bien, lo que siempre decimos en la materia, lo decimos porque es cierto, no solamente lo decimos, es que
El programa se propone como un recorte de la manera en que los filósofos han visto o han modelado o han pensado el problema del conocimiento. Más que nada el problema de la mente, primero. Esa es su relación con la psicología, con la carrera que estudian ustedes. Cómo distintos autores pensaron que es la mente humana, cómo se relaciona con el mundo. Y el problema central que vemos en estos filósofos es el del conocimiento. Cómo conocemos, si es posible o no conocer, y cómo se justifica el conocimiento. El primero de los autores que entran es Descartes, que, bueno, ya introduciéndonos en este autor, ya habrán visto que Descartes escribe en un contexto de profundos cambios en Europa, y de esos cambios lo que más nos interesa es a nivel de pensamiento, los cambios culturales que hubo. Descartes forma parte de un periodo llamado Revolución Científica, ¿sí? En el momento que escribe Descartes, surge lo que conocemos hoy como ciencia moderna, un cambio de paradigma respecto al paradigma religioso, según el cual se podía conocer la realidad mediante las escrituras, mediante la autoridad de la iglesia, mediante la fe. Los científicos que están surgiendo proponen lo contrario, que el ser humano puede conocer mediante su razón y mediante sus sentidos la realidad, experimentando con ellas y elaborando hipótesis. Descartes forma parte de la revolución científica, pero también había otros pensadores, entre ellos filósofos también, que decían lo contrario. Los escépticos pensaban que en realidad no es posible conocer, ¿sí? Que cuando intentamos conocer mediante nuestra razón o mediante nuestros sentidos, somos engañados. Esto decían los escépticos. Por eso Descartes, que no es escéptico, busca, él en cambio forma parte de la revolución científica, él busca contradecir a los escépticos, discutir contra ellos y demostrar que sí es posible el conocimiento, y que sí mediante nuestra razón y mediante nuestros sentidos podemos conocer la realidad. Por eso escribe las meditaciones metafísicas. En este libro, que son 6 meditaciones, de las cuales entran las 2 primeras en el programa, Descartes utiliza argumentos escépticos, pero lo que busca al final de cuentas es demostrar que los escépticos están equivocados. Es decir, dice, bueno, tomemos estos argumentos, imaginemos, supongamos que tienen razón en algunas cosas, vamos a ver que aún así están equivocados y es posible fundamentar la ciencia. Por eso él es un filósofo que busca desde la filosofía fundamentar la ciencia, fundamentar la revolución científica. Y esto primero es importante. Entonces, si les preguntan cuál es el objetivo de Descartes en sus meditaciones metafísicas, es fundamentar la ciencia, ¿sí? O encontrar un fundamento en la ciencia, o encontrar algo firme y constante en la ciencia, como lo dice en el texto. Esto es importante, esto otro también es importante, no hay que confundirse, Descartes utiliza argumentos escépticos, pero no es escéptico. Y habrán visto como en la primera meditación él finaliza esa parte sin creer en nada, habiendo abandonado todas sus antiguas opiniones, como hacían los escépticos, pero en la segunda meditación busca una primera certeza para volver a edificar el conocimiento. Si se queda en lo primero sería un escéptico, pero él tiene como objetivo fundamentar la ciencia. Entonces, entrando en la primera meditación, perdón, hasta acá, ¿todo claro? ¿Acá vamos bien con esto? Bien, perfecto. Seguimos. Entonces, en la primera meditación dice esto, que quiere encontrar algo firme y constante en las ciencias, pero que muchas veces se vio a sí mismo teniendo opiniones equivocadas. Y no es así como debe proceder la ciencia. La ciencia debe ser infalible, debe darnos siempre un conocimiento certero, seguro. No puede a veces ser correcto y a veces no. Entonces dice, debo emprender la tarea de deshacerme de todas mis antiguas opiniones, para empezar de cero, ¿sí? Porque no sé qué es cierto y qué no. Entonces, acá dividimos 2 cosas. El objetivo de Descartes es fundamentar la ciencia, ¿sí? El modo de llevar a cabo ese objetivo en su primera meditación es deshacerse de todas sus antiguas opiniones. ¿Entienden la diferencia? Si a ustedes les preguntan cuál es el objetivo de Descartes y ustedes responden no creer en nada o deshacerse de todas sus opiniones, está mal eso. Porque ese es un medio
para cumplir su objetivo, en realidad. Perdón que a veces me caigo. Entonces, dice, debo deshacerme de todas mis antiguas opiniones. Para eso, yo les decía en clase que toma 2 precauciones o 2 atajos. Primero, que no busca deshacerse de todas sus antiguas opiniones mostrando que son falsas, porque esto es tan difícil como mostrar que son verdaderas. Por ejemplo, en este momento, quizás, no sé, no está seguro de si la Tierra gira alrededor del Sol. Ahora, para deshacerse de esa opinión, no va a demostrar lo contrario, no busca demostrar que la Tierra no gira alrededor del Sol, porque en este momento es igual de difícil eso. Busca algo menos ambicioso, que es mostrar que se puede dudar de sus opiniones. Entonces, no se deshace de ellas mostrando que son falsas, sino, poco menos, mostrando que son dudosas, ¿sí? Entonces, si encuentra un motivo de duda de sus opiniones, ya es suficiente para deshacerse de ellas. Entonces busca, lo que se propone es no aceptar nada que no sea indubitable. O sea, no aceptar nada que no sea 100% seguro. Bien, eso es lo primero. Busca mostrar que son dudosas. Lo segundo es que no hace esto con todas y cada una de sus opiniones, pues son infinitas, no terminaría nunca de hacerlo, sino únicamente con las fuentes de las cuales surgen sus opiniones. Y las fuentes son 2, los sentidos y la razón. Todo aquello en lo que creo me viene o bien por los sentidos o bien por la razón. Por los sentidos significa las cosas que veo, toco, escucho, ¿sí? Que esta mesa es blanca, eso yo lo sé o lo creo saber porque la veo con los sentidos, con uno de mis sentidos. En cambio, que el triángulo tiene 3 lados o que 3 más 2 es igual a 5, eso lo creo a través de la razón. Entonces, todas mis creencias vienen de esas 2 fuentes, de esos 2 lugares, sentidos y razón. Entonces, resumiendo, Descartes quiere encontrar un motivo de duda en los sentidos y en la razón, mostrando que son dudosas esas 2 fuentes. Entonces todo lo que venga de ahí es dudoso y me puedo deshacer de todas mis opiniones. ¿Bien? Y eso lo intenta hacer en su primera meditación. ¿Hasta ahí? ¿Entendió todo? Profe, perdón, ¿cómo era? Usted dijo que no nos confundamos con el objetivo. El objetivo entonces es fundamentar la ciencia y Sí, para esto es que él se deshace de todas las antiguas opiniones y demás. Así muy es. bien, perfecto. Perfecto, Es lo que- gracias. Podemos decir que hay un objetivo general en todo el libro, en todas las meditaciones, que es fundamentar la ciencia, y un objetivo particular o un medio para cumplir ese objetivo general en la primera meditación, que es deshacerse de todas sus antiguas opiniones. Eso sería, profesor, perdón, cuando ¿Sí? dice de la duda, Claro, esto es la o sea, duda. cuando dice mostrar, o sea, que todo es dudoso, que todo eso sería, el modo sería la duda, ¿no? Él Exacto. empieza a dudar de todo. Ok, Sí, sí, aplicar la duda. ok. Que los teóricos habrán visto, igual no debería entrar eso en el parcial de prácticos, que es uno de los pasos del método, una de las reglas, dudar de todo. Pero bueno, ese texto no se ve en los prácticos. Bien, seguimos. Entonces, busca argumentos para dudar de los sentidos y de la razón. Y son básicamente 3 argumentos que se le ocurren en la primera meditación para poner en duda a los sentidos y a la razón. Los primeros 2 argumentos son en contra de los sentidos y el tercer argumento es en contra de los sentidos y de la razón, ¿sí? El primer argumento es el de la percepción, el segundo argumento es el del sueño y el tercer argumento es el del genio maligno. Entonces vamos uno por uno. Lo primero que dice Descartes, el argumento de la percepción, o también se lo llama argumento de la falibilidad perceptiva, o sea que pueden fallar los sentidos, que puede fallar la percepción, es esto. Muchas veces los sentidos me han engañado, entonces es prudente no seguir confiando en ellos. ¿Sí? Es simplemente eso. Como ya me engañaron los sentidos, no sé si no me estarán engañando ahora. Cada vez que creo ver un árbol o ver una persona de lejos o escuchar un sonido,
como ya me engañaron ante los sentidos, ¿qué me asegura que no me estén engañando ahora? Entonces, bueno, ese es el primer argumento, ¿sí? Ahora bien, lo que hace Descartes, él hace como un ping-pong en su argumentación. Cada vez que dice algo, él mismo se contraargumenta, como anticipando una posible crítica, como sabiendo que no es del todo contundente su argumento, que puede haber una falla. Y el contraargumento que se le ocurre ante el argumento de la percepción es esto. Es verdad que los sentidos me engañan frecuentemente, pero me engañan sobre cosas lejanas o que pasan rápido, ¿no? Como que creo ver un árbol de lejos y es una persona, o viceversa, o escucho un sonido y no sé bien de qué es, pero no me engañan sobre cosas muy cercanas o muy obvias, como que estoy acá sentado hablando, ¿sí? O Descartes dice que estoy acá sentado escribiendo. La vista o el oído o el tacto no me engañan sobre esas cosas tan cercanas, tan evidentes. Sería un loco si pensara que estoy engañado sobre eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Él mismo encuentra que no es tan fuerte ese argumento. Por eso piensa un argumento más fuerte que el argumento de la percepción, para dudar de los sentidos. Y este es el argumento del sueño. O argumento de la indistinción entre el sueño y la vigilia. Es decir, que no se puede distinguir cuando estoy dormido y cuando estoy despierto. Y dice básicamente eso. No estoy seguro de cuándo duermo y cuándo estoy despierto. Estoy totalmente convencido de que estoy acá sentado hablando, pero quizás estoy durmiendo y estoy soñando, ¿sí? Entonces, las cosas más obvias, aparentemente las más cercanas, las más evidentes, que creo percibir por los sentidos, quizás las estoy soñando. Y no tengo manera de distinguir el sueño de la vigilia, cuando estoy dormido y cuando estoy despierto. Entonces, con ese argumento sí, ya logra poner en duda todos los contenidos de los sentidos, todo lo que creo percibir por los sentidos. ¿Bien? ¿Se entendió? Ese argumento sí ya logra poner en duda a los sentidos. Bien, pero eran dos las fuentes del conocimiento. Estaba la razón también. Descartes dice que la razón no es puesta en duda por este argumento del sueño. Dice que aún estando dormido o despierto, 2 más 2 siguen siendo 4, el triángulo sigue teniendo 3 lados, es decir, no puedo dudar de las matemáticas o de la geometría aún estando dormido, ¿sí? La razón no me engaña mientras sueño. Esto entre paréntesis, nosotros podemos no estar de acuerdo con este argumento, por ahí no es tan sólido eso, pero bueno, Descartes dice que la razón no lo engaña aún mientras duerma. Entonces necesito un argumento más fuerte para dudar de la razón. Da algunas vueltas, piensa que quizás Dios lo engañe, pero como Dios es bueno, Dios no lo engañaría. Vislumbra la posibilidad de que Dios ni siquiera exista, pero dice, bueno, si no existe, entonces con más razón puedo dudar de todo, porque soy un ser imperfecto. La cuestión y lo importante es que termina desembocando esto en el argumento del genio maligno, o hipótesis del genio maligno. Dice, quizás existe un Dios, pero que es malvado, y que empeña todo su poder en engañarme. Cada vez que creo ver algo es otra cosa, cada vez que cuento los lados de un triángulo me está engañando el genio. Cuando creo tener un cuerpo, cuando creo tener brazos, manos, cuando creo que existe el mundo, que existen las demás personas, quizá todo eso es una ilusión generada por el genio maligno, como si viviera en la Matrix, ¿sí? Como si viviera en una ilusión generada por este genio maligno. Entonces ahí sí, ya puedo poner en duda todo, tanto lo que creo mediante los sentidos como lo que creo mediante la razón. Todo quizás sea una ilusión generada por el genio maligno. ¿Está diciendo Descartes que existe este genio maligno? No. Está diciendo que no tenemos las herramientas para refutar su existencia, para demostrar que no existe. ¿Bien? Quizás existe o quizá no. Como tengo esa duda, no puedo saber si no existe. Bien. Entonces, termina la primera meditación con ese argumento.
y termina en ese estado de duda, que también se le llama duda hiperbólica, que es como decir una duda muy exagerada, muy radical, muy grande, o también duda cartesiana, por Descartes. Entonces termina cumpliendo ese primer objetivo particular que tenía, que era poner en duda todas sus antiguas opiniones. Termina en ese estado de duda. ¿Hasta ahí se entendió todo? La primera meditación. Sí, Muy bien. Hola, profe. Hola. No sé si se escucha. Ahí está, se Sí, te escucha. escucho. Yo lo tenía como que Descartes, en la primera etapa, que era la etapa destructiva, tenía dos momentos argumentativos. En el primero, con dos argumentos contra el sentido, llamado argumento débil y argumento fuerte. Y en el segundo momento argumentativo contra la razón, que era el argumento del genio marino. ¿Está bien explicado así o los de los momentos argumentativos los saco y solamente pongo tres argumentos? No, está muy bien, por ahí hay términos que no los utiliza Descartes, que los utilizamos en clase para entender un poco mejor. Lo de fase destructiva y constructiva no lo dice Descartes, es una forma de interpretarlo, ahora lo explico. Lo de argumento débil y fuerte tampoco lo dice él. Nos podemos quedar con eso, con que utiliza tres argumentos, los primeros dos para dudar de los sentidos y el tercero para dudar de la razón y también de los sentidos. Ah, listo, gracias. Excelente. ¿Algo más? Una pregunta. Sí. ¿Podríamos hablar de los atributos del cuerpo y alma de Descartes? ¿Es lo de la dualidad esto? Y todavía no Porque entra no- en esta parte, Ah, ok, así que no. gracias. En la segunda meditación, sí. Vos me decías, podríamos hablar si lo puedo decir. Sí, ahora en la segunda meditación. Entra Sí, un sí, poco. después. Sí, sí. Gracias. No, no. Bueno. Bien. Entonces, en la primera meditación, como decía el compañero, Descartes elabora lo que podemos denominar fase destructiva de su argumentación. Es decir, destruye todas sus antiguas opiniones. Si se quedara en eso, sería un escéptico, pero Descartes no quiere ser un escéptico, quiere fundamentar la ciencia. Por eso, a esta fase destructiva la sigue necesariamente una fase constructiva. A partir de la segunda meditación, Descartes busca reconstruir ese edificio del conocimiento, para lo cual necesita como primera medida una primera certeza, una opinión, una creencia que resista a todos los argumentos escépticos, por fuertes que sean, incluso al argumento del genio maligno. ¿Sí? Él habla, creo que es una de las preguntas de las guías de preguntas, habla de un punto arquimédico. En una parte, Arquímedes fue un geómetra y físico griego que estableció el principio de la palanca, que yo puedo levantar un peso muy grande haciendo palanca, y Arquímedes decía, denme un punto de apoyo y moveré el mundo. Bueno, Descartes, análogamente, dice que necesita un punto, como el de Arquímedes, y a partir de ahí puede reconstruir todo el conocimiento. Ese punto sería una primera certeza. Esa primera certeza que encuentra es la de pienso, existo. ¿Sí? O pienso, luego existo, o creo que en el texto dice yo soy, yo existo. Es decir, el genio me puede engañar sobre todas mis opiniones, sobre todo lo que creo ver, o escuchar, o pensar, pero no me puede engañar sobre el hecho mismo de que estoy pensando. ¿Sí? Así no tenga yo un cuerpo, así no exista el mundo, así sea yo algo que flota en el aire, lo que sea, sí soy algo que está pensando, ¿sí? Que está dudando y por lo tanto está pensando, y por lo tanto existe. ¿Sí? Entonces pienso, existo, o pienso, entonces existo, es la primera certeza. En latín se dice cogito ergo sum, por eso a veces la pueden encontrar, quizás en los textos complementarios o por ahí en alguna pregunta, como cogito cartesiano, refiriéndose a esta primera certeza. ¿Sí? El cogito cartesiano es la primera certeza, pienso, luego existo.
Bien, entonces el genio no me puede engañar sobre eso. Es lo primero que, la primera verdad indudable que encuentro. Em, bueno, a continuación, Descartes ahora ya sabe que existe y se pregunta algo más, se pregunta qué es, dice existo pero ¿qué soy? Repasa tres posibles alternativas, la de ser un hombre, la de ser un cuerpo o la de ser un alma. Eh, y las tres las rechaza por motivos similares, porque las tres lo retrotraen a opiniones de las cuales ya se deshizo anteriormente. Primero, la de ser un hombre. Dice, ¿acaso soy un hombre? ¿Qué entendía por hombre ¿Qué entendía él por hombre que entiende la filosofía? Entiende ser un animal racional. Eh, Así es como lo definía. Pero entonces, esta definición, en lugar de aclarar la cuestión, la oscurece, la vuelve más compleja, porque ahora hay que determinar si soy o no un animal, si soy o no racional. Pero yo había puesto todo en duda en la primera meditación. Por lo tanto, no puede definir, no puede esclarecer eso por el momento, Descartes. No es ese el camino para encontrar una nueva certeza. No sabe si es o no un hombre. Y es parecido a lo que hace con las otras dos opiniones, la de ser un, un cuerpo o ser un alma. En segundo lugar, entonces, si es o no un cuerpo, ¿qué entendía por cuerpo? Entendía algo que tiene extensión, es decir, que ocupa un lugar en el espacio, que tiene miembros, tiene brazos, piernas, sangre, carne, huesos, que tiene un peso, una forma, una figura. Bueno, todo eso de nuevo son opiniones las cuales se deshizo anteriormente, por lo tanto, no puede saber ahora si tiene un cuerpo o no. Y en tercer lugar, ser un alma, que entendía por alma un vapor tenue o un aire sutil, o la parte inmortal de uno que sobrevive a la muerte. Pero de nuevo, todo eso son opiniones de las cuales se deshizo ya y no puede determinar si es o no un alma o si tiene o no un alma. Por eso se queda en esto, en soy una cosa que piensa. Por el momento es todo lo que puede saber. Soy algo, no sé qué, que piensa. Y eso nos lleva, de nuevo, Descartes no lo dice esto en las meditaciones, pero sí lo dice en otros textos, en los teóricos lo ven, a la cuestión del dualismo cartesiano. Descartes piensa que toda la realidad puede dividirse en dos tipos de sustancias, o sea, en dos tipos de cosas, la sustancia extensa y la sustancia pensante. La sustancia extensa, entendida mal y pronto, son los cuerpos, las cosas tangibles que te pueden ver y tocar, como una mesa, como mi cuerpo. Eh, la sustancia extensa es la que se define por la extensión, ocupar un lugar en el espacio. Y en cambio la sustancia pensante es la que se define por el pensamiento. ¿Sí? Por el momento Descartes demostró que existe una sustancia pensante, el mismo, y nada más. No sé si existen o no los cuerpos. ¿Bien? Eh, ¿Hasta acá? ¿Vamos bien con todo? ¿Hagan preguntas? ¿Tienen alguna? Hola, profe, una pregunta. Hola. Cuando vos hablás de, por ejemplo, hablaba de que es más fácil conocer al espíritu que al cuerpo. ¿Eso Sí, sería sustancia pensante? sí, todavía no llegamos hasta ahí. Ah, ok, gracias. No, nada. Bueno, eh, no, todavía no llegamos hasta ahí, pero está bien tu pregunta. Ahora lo vemos. Eh,
Entonces, Descartes dice que es una cosa que piensa, y tiene otro objetivo en la segunda meditación, que está en el título de la meditación, que es mostrar que, como decías, mostrar que el espíritu es más fácil de conocer que el cuerpo. Dijimos esto, que hay sustancia pensante y sustancia extensa, se puede entender de esa manera, como cuerpo y alma, ¿sí? Sustancia extensa y sustancia pensante. Pero vamos a llegar a eso. Entonces, Descartes, en la segunda parte de la segunda meditación, dice, quiere mostrar que el espíritu, esta parte que hasta ahora sabemos que existe, es más fácil de conocer que el cuerpo, del cual por el momento ni noticias, no sabemos si existe o no. Y para eso piensa el argumento de la cera, ¿sí? O el ejemplo de la cera. Dice, tomemos un cacho de cera que tiene ciertas cualidades que percibimos mediante los sentidos, tiene un color, una forma, un olor, una textura, todas cosas que vemos por los sentidos, e imaginemos que metemos ese pedazo de cera en el fuego. Bueno, cambia, se derrite. Entonces cambia su color, su textura, su olor, cambia todo lo que percibimos mediante los sentidos. Sin embargo, dice Descartes, notamos que sigue siendo el mismo pedazo de cera. Sabemos que es el mismo, no cambió. Perdón, sí cambió, pero no decimos que es otro pedazo de cera. Es el mismo que cambió. ¿Qué concluye con esto? Que no conocemos el pedazo de cera mediante los sentidos, porque todo lo que me presentaban los sentidos ahora es distinto. Conocemos el pedazo de cera mediante nuestro espíritu, ¿sí? Que acá se puede entender como sinónimo de alma, o de inteligencia, o de entendimiento, ¿sí? No conocemos la cera mediante nuestros sentidos, es decir, mediante nuestro cuerpo, sino mediante nuestro espíritu. ¿Bien? ¿Hasta ahí se entendió eso? Bien, buenísimo. Bueno, seguimos. Entonces, el ejemplo de la cera muestra que el pedazo de cera lo conozco mediante el espíritu y no mediante el cuerpo. Esto vale para cualquier cosa, no solo para la cera. Pero a la vez me demuestra que mi propio espíritu es más fácil de conocer que mi cuerpo. ¿Por qué? Imaginemos que yo digo esto. Yo estoy viendo un árbol, esta visión me revela la existencia del árbol, pero además me revela que tengo un sentido de la vista y que funciona. Bueno, análogamente, que yo el pedazo de cera lo conozco mediante mi espíritu, a su vez me demuestra que tengo un espíritu y que sirve para conocer. De mi cuerpo por el momento no sé nada. No sé si lo tengo o no, o si sirve para conocer o no. Entonces, Descartes cumple ese segundo objetivo de la segunda meditación, que es mostrar que el espíritu es más fácil de conocer que el cuerpo. Y así finalizan las meditaciones metafísicas, la segunda meditación de Descartes. Y eso es todo lo que entra del autor. ¿Tiene alguna pregunta para hacer? Eh, puede ser, Jerónimo. Preguntar si no tiene cosas en común con el argumento de la percepción. Eh, sí, sí, porque todavía Descartes no demostró, eso lo hacen las siguientes meditaciones, que los sentidos nos permiten conocer algunas cosas, no todas, y por el momento los sentidos están puestos en duda. Por el momento no son una fuente confiable de conocimiento. Entonces sí tiene que ver eso. Inés, buena pregunta. Es difícil, no del todo, no es del todo sinónimo, porque Descartes en algún momento dice que el alma es un vapor tenue o un aire sutil, que son cualidades que exceden al pensamiento,
que dicen más cosas. Digo, todavía no sabe si el alma es inmortal, por ejemplo, o no, o si viene de Dios o no. Por el momento solamente sabe que es algo que piensa. Eh, Así que diría que no lo usemos como sinónimo. Descartes habla de espíritu en esa segunda parte de la meditación. Bien. Así que si les preguntan por el ejemplo de la cera, digan el espíritu. Bueno, ¿alguna pregunta más? Profe, ¿qué significa el término conocimiento claro y distinto al que pretende llegar Descartes por medio del entendimiento? Eh, ¿Qué significa cuando sí, dice claro y distinto, esas dos palabras? eso lo vieron los teóricos, ¿no? Creo que sí, sí, sí. Sí, es más de los teóricos eso, pero Descartes dice que rechaza toda opinión que no sea evidente, define la evidencia de algo como un conocimiento claro y distinto. Ah, ok, está bien. Es claro cuando se presenta inmediatamente ante mi entendimiento y es distinto cuando se puede separar de todo lo demás. Pero eso es más de los teóricos. Ah, está bien. Gracias. Bien, bien. ¿Una pregunta más? Profe, no sé si vos podés ver las preguntas que hacen en los chats que están en el costado. Sí. Ah, ¿Hicieron alguna pregunta más? sí. Ah, sí, un montón hicieron. Bien. Eh, bueno, un poco sobre la intuición y la deducción. Eso es de los teóricos, no de los prácticos. Entra en otro texto. Pero bueno, de la intuición, Descartes dice que hay dos vías para conocer, intuición y deducción. Intuición es cuando algo lo conozco inmediatamente. Esas son las verdades más simples que puedo conocer de esa manera, más evidentes. Y la deducción es cuando a partir de algunas verdades puedo deducir otras, razonando. Ejemplo de pregunta de parcial, me dice Juan Marcos. Explique el ejemplo de la cera y qué busca fundamentar Descartes con él. Ese sería un ejemplo. Eh, Ahí se me cortó justo cuando dijiste el ejemplo. Explicar el ejemplo de la cera sería una pregunta. Otro, explicar los argumentos en contra de los sentidos. Otro, cuál es el objetivo de Descartes en la primera meditación. Otro, cómo llega Descartes a la primera certeza. Eh, Cómo llega Descartes a decir que es una cosa que piensa. Explicar la hipótesis del genio maligno. Bueno, lo que estuvimos diciendo. Ayelén pregunta de las sustancias. Son dos, sustancia extensa y sustancia pensante. Y el yo o sujeto sería la sustancia pensante. Eh, Sol Agustina, lo que preguntás de si van a ser claras o complejas las preguntas, y depende de la comisión. Yo suelo tomar preguntas como estas y que son parecidas a las de las guías de preguntas. Las tienen, ¿no? Las guías. Eso sirve para ir repasando.
Sí, Sí. No, pero van a ser claras en todas las comisiones, las preguntas, como esto que estuvimos diciendo. Ahí preguntan si interna y externa es lo mismo. No, no es lo mismo. Sí, por ahí les piden que relacionen autores. Sí, sí, sí. En mi comisión es una pregunta por autor, les voy a hacer. Como vimos 4, son 4 preguntas. Bien. Bueno, ahí vamos a Hume. Eh, Pide Hume. La gente pide Hume. Bueno, vamos al segundo autor entonces. ¿O quedan más preguntas con esto? Sí, Valerie. Por la razón y no por los sentidos, no los sentimientos. Les pido si apagan el micrófono, por favor. Eh, Bien, ¿seguimos? Sí, profe. Bueno, Hume. Hasta acá vimos en Descartes, vimos a un filósofo racionalista, es decir, cree que el conocimiento es accesible a través de la razón y en cambio desconfía de los sentidos, pues son una fuente confusa de conocimiento. En cambio, Hume es empirista. Los empiristas piensan que podemos conocer mediante los sentidos y que de hecho la experiencia es el medio a través del cual podemos conocer. Con experiencia nos referimos a lo empírico, a la experiencia sensible, ¿sí? A conocer algo porque lo vemos o lo tocamos o lo oímos. Entonces, los racionalistas y los empiristas son opuestos. Descartes es racionalista y Hume es empirista. Entonces, Hume piensa eso, básicamente, que un conocimiento o una creencia que tengamos es válida y legítima solo si está anclada en la experiencia, está justificada por la experiencia. Y elabora toda una teoría de la mente, de cómo conocemos, para terminar diciendo lo mismo que acabamos de decir, pero con otra terminología. Pero la idea clave es esa. Conocemos a través de la experiencia. Entonces Hume comienza diciendo que los contenidos de nuestra mente pueden denominarse percepciones, ya sea lo que veo, o escucho, o recuerdo, o imagino, o pienso, todos son percepciones. Todo lo que tenga en mi cabeza son percepciones. Eh, y pueden dividirse en dos. Pueden dividirse en dos, son impresiones e ideas. La impresión de algo es una experiencia actual que tengo de eso, por ejemplo, estar viendo un árbol en este momento, estoy teniendo una impresión de ese árbol, y en cambio si recuerdo un árbol que vi la semana pasada, quedó en mi cabeza la idea de ese árbol, ¿sí? Entonces, inicialmente, las ideas son huellas que dejan las impresiones en mí. Las ideas parecerían derivarse de las impresiones. Y la diferencia entonces entre ambas es su grado de fuerza o vivacidad. Las impresiones son más fuertes o más vivaces que las ideas. Es más fuerte sentir un dolor ahora que recordar el dolor que sentí el año pasado.
¿sí? Entonces, bueno, impresiones e ideas. Eh, Hume también las divide en simples y complejas, ambas pueden ser simples y complejas, tanto las impresiones como las ideas. No vamos a profundizar mucho en eso, pero bueno, una impresión o una idea es simple cuando no se puede dividir en otras. Por ejemplo, el color verde no tiene componentes, es algo simple. En cambio, la idea o impresión de un árbol es algo complejo, porque en él veo ramas, hojas, tronco, tiene distintos colores, tiene texturas, es una percepción compleja. Pero bueno, entonces tenemos, de vuelta, percepciones pueden dividirse en impresiones e ideas, se diferencian por su grado de vivacidad. Y dijimos que las ideas derivan de las impresiones. Bueno, no siempre, y esto es clave. A veces las ideas derivan de las impresiones, por ejemplo, si recuerdo un árbol que vi ayer, pero en otros casos las ideas provienen de la combinación de otras ideas. Por ejemplo, dice Hume, una montaña de oro. Tengo esa idea en mi cabeza, no por haberla visto, esa montaña de oro, sino porque en mi cabeza combiné dos ideas, la idea de una montaña con la idea del oro, ¿sí? O un unicornio, combino la idea de un caballo con la de tener un cuerno. O un centauro, combino la idea de un caballo con un hombre. Entonces, las ideas pueden provenir de impresiones o de la combinación de otras ideas. Cuando provienen de impresiones, las ideas son válidas o son legítimas, porque en definitiva provienen de la experiencia, porque una impresión es una experiencia actual de algo, pero cuando provienen de la combinación de otras ideas, entonces provienen de mi imaginación, y por lo tanto no son legítimas, no son válidas. Y ahí tenemos entonces un criterio para distinguir cuándo las ideas son válidas y cuándo no. Si encuentro una impresión que le corresponda, entonces esa idea es válida, es legítima, y si no encuentro ninguna impresión que le corresponda, entonces no lo es. Bien, es el criterio empirista que establece Hume. Dice, siempre que tengamos dudas sobre si una idea tiene sentido o no, debo preguntarme de qué impresión proviene. Si encuentro alguna impresión, entonces es válida. Si no encuentro ninguna, entonces es inválida. Bien, ¿se entendió? Profe, no sé si anoté bien. Si la idea proviene de una imaginación, por lo tanto no es válida. Si no proviene de la imaginación, deja de ser válida. No entendí eso. No, es válida si proviene de una impresión y es inválida si no proviene de ninguna impresión. Entonces, si no viene de una impresión, viene de la combinación de otras ideas, o sea, de mi imaginación. Y ahí no es válida. Bien, ¿se entendió? Profe, ¿podrías repetir simples y complejas? Sí, una percepción, sea impresión o idea, es simple si no se puede dividir y es compleja si se puede dividir, o sea, está compuesta por otras. Gracias, lo había puesto al revés. Bien. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, seguimos.
Entonces dice Hume, a veces las ideas provienen de la combinación de ideas en mi imaginación. En ese caso no son legítimas. Dice, sin embargo, que este proceso no es azaroso, no es aleatorio, sino que sigue ciertas reglas. La imaginación combina las ideas según tres leyes. Hay tres leyes de asociación de ideas, que son la ley de semejanza, la de contigüidad y la de causalidad. Son las tres formas mediante las cuales mi imaginación puede traer a mi mente una idea, aunque no le corresponda a ninguna impresión. Es decir, a veces puedo tener la idea de algo sin estar viendo eso, sin que haya ninguna impresión correspondiente. Bueno, hay tres maneras en que puede suceder eso. La primera es la ley de semejanza. Yo puedo ver la foto de alguien y entonces me recuerda a esa persona, o veo a una persona y me recuerda a otra que es parecida, o veo un perro en la calle y me recuerda a mi perro, que es muy parecido. En todos esos casos, tengo en mi mente la idea de algo o de alguien que no estoy viendo en ese momento, sino que estoy viendo algo semejante. Bueno, en ese caso, la imaginación trajo a mi mente esa idea por la regla de semejanza. Bien, entonces de nuevo veo un retrato y pienso en esa persona por más que no estoy viendo a esa persona. O sea, no hay una impresión de la cual se derive mi idea, sino que se deriva de algo semejante. Esa idea entonces es inválida, es ilegítima, y vino a mí por la ley de semejanza. La segunda es la ley de contigüidad. Dos cosas son contiguas si ocupan un lugar cercano en el espacio, si están una al lado de otra. Si yo veo una mesa, puedo pensar en una silla. Si veo un picaporte, puedo pensar en una puerta. Entonces, en esos ejemplos, veo algo o pienso en algo no porque lo esté viendo, sino porque veo algo que suele estar cercano en el espacio. Quizás solamente veo el picaporte y pienso en toda la puerta, aunque no estoy viendo la puerta. Bueno, eso por la regla de contigüidad. Y la tercera es la de causalidad. Si yo veo humo, ¿en qué puedo pensar? En fuego, por más que no esté viendo el fuego. Bueno, porque en la experiencia suelo creer que una cosa causa a la otra. Suelo creer que el humo es efecto del fuego. Entonces, por la ley de causalidad, al ver humo pienso en el fuego por más que no lo esté viendo, por más que no tenga una impresión de ese fuego. Bien, son las tres leyes entonces. Semejanza, contigüidad y causalidad, mediante las cuales mi imaginación trae a mí una idea, aunque no le corresponda a una impresión. ¿Se entendió bien? Bien, buenísimo. Ok. Mm. ¿Qué no entendiste, Sol? No, las leyes no son inválidas. Las ideas pueden ser válidas o inválidas. Las leyes son mediante las cuales la imaginación me presenta ideas que son inválidas. Yo me explica por qué a veces tengo ideas que no les corresponde ninguna impresión. Profe, ¿Qué? si yo digo que hay ideas que pueden ser válidas e inválidas, las válidas son cuando recordás un árbol que viste ayer, y la inválida es cuando uno, dos imaginaciones o dos ideas, por ejemplo el unicornio, eso no es legítimo. Bien, perfecto. Y de esto desprende tres leyes. Claro, en realidad explica por qué pasa eso. Porque a veces tengo ideas que no vienen de ninguna impresión. Pero de cualquiera de las dos.
sea válida o inválida. No, solo si es inválida. Ah, Explica eh, por qué a veces puedo tener una idea que es inválida, porque a veces puedo tener una idea que no le corresponde a ninguna impresión. Profe, esto era Sí, más o menos explica la causalidad que hacía después, que decía que las ideas surgidas por la causalidad no eran válidas por el hecho de que no había una impresión del paso en remedio. sí, pero ¿cuál fue la pregunta? Eh, que, por ejemplo, en esto de las ideas inválidas, Hume decía que, que las ideas que surgían de la causalidad eran inválidas porque no tenías ninguna impresión del acto en remedio. Claro, sí, ahora lo vamos a ver eso. ¿Sí? Sí, sí, Profe, cuando usted dice inválidas es cuando dice ilegítimas, en sí, el lo mismo. teórico a veces dicen, ah, ok. Sí, sí. Bien, ¿alguna pregunta más? Profe, no termino de entender de dónde vienen estas tres reglas, digamos. ¿De las ideas o de las impresiones? No, en ningún lado, no son percepciones. Son Ok, tres formas de las cuales nuestra imaginación nos presenta ideas inválidas. perfecto, gracias. No, las leyes no son inválidas, las percepciones, las ideas pueden ser válidas o inválidas. pero, Las leyes, profe, sí, si no es lo mismo decir que si estamos hablando de una idea inválida, por ejemplo esto del unicornio, para justificar esta idea de inválida, están estas tres leyes. sí, ¿No Entonces sí desprende de una idea. ¿cómo no entendí la pregunta? Que entonces sí desprende de una idea estas tres leyes, porque si nosotros decimos que de una idea no legítima o inválida para justificar la idea de pensar en un unicornio, nosotros tenemos tres leyes, Sí. desprende de una idea. Las leyes no se desprenden de una idea. Las leyes las inventa Hume para explicar por qué hay ideas inválidas. Eh, Tienen tres orígenes las ideas inválidas. Puede ser por semejanza, por contigüidad o por causalidad. Pero las leyes son esas y están bien, según Hume. Esas leyes existen. No son válidas o Claro, inválidas las leyes. es como una especie de justificación de que haya esas ideas en nuestra mente, ¿no? Es la Claro, una explicación de justificación. dónde surgen o por qué Ah, surgen. sí. Hola, Sí, sí. ¿qué se Hola. llama? Yo haciendo el resumen creo que me enredé, porque tipo puse que los principios de asociación de ideas son como un pegamento y estas son herramientas que se utilizan para la mente para construir la ilusión de idea personal. Y de ahí puse que salen la semejanza, continuidad y causalidad. Me reenredé, ¿no? Sí, sí, porque no llegamos a identidad personal todavía. Eh, Pero puede ser que tengan relación con la identidad personal o no. sí, tienen relación. Sí, sí. Bueno, gracias. Sí, ahora vamos a ver eso. Bien, muy bien. ¿Se entendió o todavía no? Pregunten, ¿eh?
Es un ejemplo para mostrar una idea que no deriva de ninguna impresión y por lo tanto es ilegítima. Claro, Martina, eso. No, pará, Tayel. No, cálmate, Tayel. Ahora vamos. Falta bastante de Hume todavía. Está como loco, Tayel. Eh, Bueno, eh, seguimos con Hume. Entonces, Hume dice que hay ideas legítimas e ilegítimas y explica por qué a veces hay ilegítimas. Volviendo al anterior, al criterio empirista para distinguir ideas legítimas de ilegítimas, es decir, buscar una impresión correspondiente. Hume aplica este criterio a tres ideas. O sea, hay tres ideas clásicas de la filosofía ante las cuales Hume se pregunta, ¿significan algo o son invenciones de nuestra imaginación? O sea, dice, ¿corresponden a alguna impresión? ¿Corresponden a la experiencia o las inventamos nosotros? Estas tres ideas son la de causalidad, la de sustancia y la de yo o identidad personal. Entonces, con cada una de estas ideas, Hume pregunta, ¿de qué impresión deriva? Primero, la de causalidad. ¿Qué entendemos por causalidad? Entendemos que suceden dos eventos, uno después del otro, y a uno lo llamamos causa y al otro efecto. Y no es que únicamente ocurren uno después del otro, sino sería una mera sucesión, sino que además ocurre uno porque ocurrió el otro. Hay una causalidad. Entonces, en la causalidad hay tres elementos o tres componentes. A ver, Sol, ¿en qué? Igual no dije nada todavía. Dije que aplica el criterio empirista para evaluar tres ideas de la filosofía. La primera es la causalidad. Cuando hablamos de causalidad, entendemos un proceso que involucra tres elementos. Un primer acontecimiento A, por ejemplo, que un vaso se cae, un segundo acontecimiento B, que el vaso se rompe, y además un nexo causal entre ambos eventos, como una flecha que une A con B. Si no estuviera esa flecha, si no estuviera ese nexo causal, diríamos que únicamente ocurre una cosa después de otra. ¿Bien? Entonces, esas tres cosas componen la causalidad. Dice Hume, ¿de qué tenemos impresiones? ¿Qué podemos percibir mediante los sentidos de todo eso? Únicamente percibimos el acontecimiento A, que el vaso se cae, y el acontecimiento B, que el vaso se rompe. Pero la causalidad o el nexo causal necesario entre ambos acontecimientos no lo percibimos, no hay una impresión que le corresponda a eso. Por lo tanto, la causalidad es una idea ilegítima, ¿sí? Nunca vemos la causalidad. No tiene una forma, un color o un sonido, la causalidad. Solamente vemos cosas que ocurren una después de la otra. ¿Bien? Entonces, ¿de dónde viene la idea de causalidad? Dice Hume, del hábito o costumbre que tenemos, de estar acostumbrados a que una cosa ocurre después de la otra y por lo tanto pensamos que es porque ocurrió la otra. Casi siempre cuando vemos que algo se cae, vemos que se rompe, o si vemos que una cosa impacta a otra, la segunda se mueve. Entonces tendemos a pensar, a generalizar, que eso siempre va a ser así, que una cosa causa a la otra. Pero no, si nos limitamos empíricamente a describir qué es lo que vemos, únicamente vemos que una cosa se cayó
y que esa cosa se rompió, pero no vimos que que un evento causó al otro. Por tanto, la causalidad es una idea ilegítima. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Bueno, Pregunta, ¿y no puede ser que sea ilegítima porque en realidad puede caerse un vaso y no romperse? Entonces, no siempre se cae un vaso y se rompe. claro, exactamente. Podría pasar que la próxima vez que se caiga no se rompa, o que la próxima vez que una cosa impacta a la otra, la segunda no se mueva, o que el sol no salga. No podemos decir que el futuro se va a parecer al pasado. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si nos limitamos a lo que ven nuestros sentidos, podemos decir que únicamente hay sucesión de eventos. Que ocurre una cosa después de la otra, pero que no hay causas y efectos. Bien, entonces no hay una impresión de la causalidad. Por lo tanto, la idea de causalidad es ilegítima. Seguimos. La segunda idea que critica Hume es la de substancia. ¿Qué entiende la filosofía por sustancia? ¿Qué significa esta palabra? Bueno, cuando analizamos algo, vemos que tiene diversas cualidades. Un vaso puede tener un color, una forma, una textura, hace un sonido. Eh, a todas esas cosas, todas esas cualidades, los filósofos los llaman atributos, o accidentes, mejor. Los llaman accidentes. Y pueden cambiar con el tiempo, como la cera. La cera cambia su textura o su color, pero sigue siendo el pedazo de cera. Entonces, esas cualidades, los accidentes que cambian con el tiempo, no son esenciales de esa cosa. No hacen que sea lo que es. Pueden cambiar y esa cosa sigue siendo lo que es. Una mesa es blanca, tiene un color, pero la pinto de negro y sigue siendo la misma mesa. Cambió uno de sus accidentes, cambió el color, pero sigue siendo la mesa. Como contraposición, en lugar de los accidentes, o opuesto a los accidentes, está la substancia, que es la esencia de algo. Es lo que hace que eso sea lo que es y que no cambia con el tiempo. ¿Sí? A un auto le puedo cambiar una puerta, el volante, le puedo cambiar el techo, le puedo cambiar las ruedas, le cambio alguno de sus accidentes, pero según la filosofía, para que siga siendo el mismo auto es porque su sustancia se mantiene. ¿Sí? Es lo que no cambia, lo que es inmutable. ¿Bien? ¿Se entendió eso? Eso es lo Ese que es como el, ¿Qué? como el ejemplo del barco, ¿no? Sí, Ah, exacto. justo lo había puesto el otro chico. Sí, sí, sí. Un barco cambia todas sus partes y llega a un punto en que no conserva ninguna de las originales. La pregunta es, ¿sigue siendo el mismo barco? Bueno, si creemos en el concepto de sustancia, respondemos que sí, porque se mantiene la sustancia del barco. ¿Bien? Bueno, y la Perdón, última, profe, sí, yo en el anterior donde usted explicó causa y efecto, había notado acá en un costadito que dice, no hay posibilidad de experiencia probable, que era como que el concepto de que encerraba eso. ¿Está bien? sí, no Cuando sé, habla ¿no? de ideas ilegítimas, lo que es causa y efecto, Sí, no, no como hay que eso experiencia de la causalidad. no hay, no hay una posibilidad de experiencia probable, había puesto yo al costado, por eso quería saber si estaba bien. Sí, no sé por qué probable, no, no hay experiencia de la causalidad. No hay experiencia, ok. Listo, ¿Sí? gracias. No hay nada. Entonces, bueno, con la sustancia. Bueno, un barco cambia todas sus partes, cambia sus accidentes,
pero conserva su sustancia, que es inmutable, que no cambia y que es la esencia de ese barco. Bueno, podría parecer muy misterioso este concepto de sustancia, y de hecho lo es para Hume. Eso es lo que critica. Dice, ¿qué cosas vemos mediante los sentidos? ¿Qué cosas están en la experiencia? Podemos ver el color de algo, su textura, su forma, el sonido que hace, pero la sustancia no la vemos nunca. No hay una experiencia de la sustancia. Los sentidos únicamente demuestran los accidentes. Por lo tanto, la idea de sustancia también es ilegítima. No hay una impresión que le corresponda. No proviene de ninguna impresión. También viene, como la causalidad, del hábito o costumbre. ¿Sí? Profe, una ¿Qué? pregunta. Entonces es totalmente contrario a lo que dice Descartes en el ejemplo de la cera, ¿no? Muy bien, perfecto. Esa es una buena relación entre ambos autores. Descartes cree en la sustancia, cree que existe, en cambio Hume no. Muy bien. Bien, ¿algo más? Bueno, seguimos. Entonces, está en desacuerdo con eso, con Descartes, y también con la tercera idea, la de yo o identidad personal, que veíamos que para Descartes era fundamental, era la primera certeza, la de que existe el yo. En cambio, Hume dice que quizás no existe el yo, quizás es una ficción. Y de eso trata el texto, que se ve en los prácticos, sobre la Profe, identidad personal. perdón, de las ¿Qué? tres ideas era sustancia, causalidad y el último, perdón, no escuché. Yo. Gracias. No. Yo o identidad personal. Eh, bueno, el texto este comienza diciendo, solemos pensar en nuestro yo como algo eh, que es constante, que no cambia en el tiempo, de lo cual somos todo el tiempo conscientes, ¿sí? Esa es la idea que solemos tener del yo y que critica Hume. Yo puedo pensar que a veces estoy enojado, a veces triste, a veces pienso en algo, a veces recuerdo otra cosa, pero siempre soy yo el que transita todos esos estados mentales. Siempre hay un yo que le da soporte a todo eso. Eh, o sea que hay algo permanente en mí que sobrevive a todos esos estados. Bueno, lo que Hume dice de esto es lo mismo que con las dos ideas anteriores. No tenemos una impresión permanente de nosotros mismos. No tenemos una impresión del yo. Por lo tanto, el yo es una ficción, ¿sí? Eh, solamente somos esos estados mentales, somos ese conjunto, ese haz de percepciones, ¿sí? Somos un manojo de percepciones que se suceden una tras otra, pero no hay algo que les dé unidad, no hay algo que esté por debajo de todo eso, no hay un yo que sea único y que esté debajo de todas esas diversas percepciones. Es como decir, ¿qué es el tránsito? Son los autos que van pasando, no es una cosa el tránsito. Bueno, eh, ¿qué somos nosotros? Somos todas las percepciones que pasan una tras otra, pero no hay un yo único e indivisible que permanezca. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, 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 las dos cosas. Dice que el yo es como un teatro en el cual van pasando una tras otra las percepciones, como si fueran actores. Dice eso. Sí, somos un flujo de percepciones. No, no, no le agrega la causalidad.
Bien, ¿algo más? No, no sé cuál es la segunda definición. No da una segunda definición. Bueno, entonces dice Hume que en nuestra mente Profe, hay... Sí, perdón, antes de que siga, porque me quedé con el ejemplo que dio de sustancia, cuando dice que si yo, por ejemplo, tengo una mesa y la pinto, eh, esa mesa sigue siendo la mesa, no la defino por el accidente. Y después dijo que, a diferencia del ejemplo de la cera que da Descartes, que él cree que la sustancia, porque sí lo define a la cera. Eso no lo entendí. no entendí la pregunta. O sea, está en desacuerdo con Descartes. Descartes piensa que sí existe la sustancia. La sustancia, en el ejemplo de la mesa que la pinta, ¿es la mesa la sustancia? No, la sustancia de mesa es la sustancia. La esencia de la mesa. Lo podemos llamar así. Entonces sí está o sea, coincide con lo de la cera, porque la cera se No, cambia no de forma, cambia de coincide. olor, cambia de tamaño y sigue siendo la cera. Claro. O sea, Descartes diría que hay una sustancia de la cera y también de la mesa. Hume dice que no hay ninguna de las dos. Que si la pintamos deja de ser la mesa. Sí, sería otra mesa. Ah, bárbaro. Pero es una conclusión posible. Sí, bien. Bien, seguimos. Entonces, Hume dice que lo que hay en nuestra mente es una multitud de percepciones distintas, pero nuestra imaginación nos engaña y nos hace pensar que en realidad hay una única cosa y que es simple. ¿Sí? Entonces, donde nuestra experiencia percibe multiplicidad, diversidad, nuestra imaginación salta por encima de esas diferencias y nos muestra o nos hace creer que hay unidad o simplicidad. Esto que sucede en nuestro yo, en realidad lo hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo nuestra imaginación nos engaña de esta manera. Y Hume piensa varios ejemplos para mostrar cómo lo hacemos siempre. Y da el ejemplo de una iglesia, de un planeta, de un río, de un sonido, de los animales y vegetales. Trae estos ejemplos de manera didáctica para explicar cómo esto que hacemos cotidianamente también lo hacemos con el yo. Por ejemplo, en un río, nosotros vemos, si nos limitamos a lo que vemos, vemos un montón de agua que pasa y que es siempre distinto todo. Sin embargo, nuestra imaginación nos hace pensar que hay una única cosa, un río. O vemos un vegetal que crece, pasa de ser una semilla a ser un árbol, y decimos que es el mismo organismo, o un bebé que pasa a ser adulto. Entonces, en todos esos ejemplos, nuestra imaginación se saltea o ignora las diferencias que hay y nos hace creer que hay una única cosa. Bueno, eso también lo hace con nuestro yo. O una iglesia, que se derrumba el edificio, se construye otro, y decimos que es la misma iglesia, por el fin que cumple o por la relación con sus fieles. Bueno, es otro ejemplo en el cual nuestra experiencia nos muestra diversidad, pero nuestra imaginación nos hace pensar que hay una misma cosa. Y eso lo hace con el yo también. ¿Se entiende? Bueno, entonces
Entonces eso, dice Hume, para concluir, que el yo es una ficción, que el yo es ficticio. Se pregunta de dónde surge entonces esta creencia que tenemos. Repasa esas tres leyes que habíamos hablado, si viene por la semejanza, la contigüidad o la causalidad. Enseguida descarta la posibilidad de que sea por contigüidad, sin explicar por qué. Dice no consideramos esa posibilidad. Y considera únicamente si viene por la ley de semejanza o por la ley de causalidad. Entonces, empecemos por la ley de semejanza. Quizás creo que tenga un yo porque, eh, porque las ideas que tengo actualmente se parecen a las que tuve en el pasado y creo que es un mismo yo el que le da unidad a todo eso. Entonces, en esa posible explicación sería por la memoria, ¿sí? Que la memoria constituiría mi yo. El tener una memoria de quién fui en el pasado hace que yo sea el mismo siempre. Enseguida Hume critica esta posibilidad porque dice, nadie recuerda lo que hizo el 3 de febrero de 2006, por dar un ejemplo. Y no por eso decimos que éramos otra persona. Entonces, evidentemente, no es la memoria la que constituye nuestro yo. O directamente, cuando dormimos, perdemos la conciencia. No recordamos esas horas en que dormíamos. Entonces, no es la memoria la que constituye nuestro yo. La otra alternativa es que sea por causalidad, que nuestro yo, que creemos tener un yo, que porque fuimos alguien o por quién fuimos en el pasado, somos quien somos ahora, por quién era yo cuando era niño, como efecto es quién soy yo como adulto. Pero de nuevo, habíamos descartado la idea de causalidad, no sabemos si existe o no la causalidad, eh, y por lo tanto concluye Hume con todo esto, o llega a una no conclusión, diciendo, no podemos asegurar nada sobre el yo, es un misterio. No sabemos de dónde nos viene esta idea. ¿Sí? Termina diciendo eso en el texto. Lo que podemos resumir de todo esto es que entonces para Hume el yo es ficticio porque no proviene de ninguna impresión. ¿Sí? Y por lo tanto no proviene de la experiencia. Entonces es ficticia o es ilegítima la idea de un yo como algo permanente y que subsiste en el tiempo y que es único. Bien, ¿se entendió todo? Profe, ¿puede repetir lo último que dijo? Por Que favor. el yo es ficticio porque no proviene de ninguna impresión. Bien, ¿se entendió? Entonces, en relación con Descartes, él es todo lo contrario. O sea, él es como que critica todo lo que dijo Descartes. Claro, muy bien. Sí, sí. Ok, bien, gracias. No, no. Profe, cuando haga alguna pregunta de este autor, y por ejemplo que hable esto de las tres leyes o de ideas, las va a separar así por leyes, ideas, porque dentro de leyes hay causalidad y dentro de ideas también hay causalidad. Claro, sí, se separan. Uno son las leyes y otras las ideas. Vale. Bien, ¿alguna pregunta más?
La causalidad relacionada al yo, Hume se pregunta si nuestra idea del yo proviene de la causalidad, o sea, de que quien fui yo en el pasado es quien soy en el presente, pero descarta esa posibilidad porque de hecho quizá la causalidad no existe. Bien. Bien, ¿una pregunta más? Bueno, ahora pasamos a Kant. Si no hay más preguntas. Bien. Ahí está contento. Bien, metemos una buena pausa, igual en el medio, un cooling break, hasta -4, para preparar unos mates, y ahora seguimos. ¿Sí? Bueno, nos volvemos a ver -4 entonces. Y seguimos, ¿eh? No se ¿Con el vayan. mismo link de ingreso? Sí, con el mismo. Listo. No, no lo cierren, no se vayan. Están llenos. Bueno, seguir, pásense. Ahora seguimos, -4.